Vamos a hablar en esta ocasión un poquito acerca de la estadística descriptiva. Mi nombre es Marina Mengil. La estadística descriptiva puede tener diferentes tipos de medidas. Tenemos la medida de tendencia central, donde conocemos ya la media, la mediana, la moda. Tenemos las medidas de forma, simetría y cortoses, y la medida de dispersión, varianza, desviación típica, rango y coeficiente de variación. En esta ocasión, en este video número 1 de estadística descriptiva, vamos a hablar de las medidas de tendencia central y las medidas de forma. Las medidas de tendencia central, pues la media también la conocemos como promedio y es denominada con la letra mu para los estadistas. Cuando tenemos diferentes tipos de edades, aquí hay un ejemplo con 10 edades, hacemos la suma de todas ellas, nos da 469 y lo dividimos entre 10, obtenemos el promedio, 46.9 niños de edad es el promedio de todos esos datos de edad. Entonces vamos a decir que la media va a ser, si la representamos a través de una X barra en la media muestral, la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que N minus. La mediana, por su parte, es el valor central del conjunto de datos ordenados. Es decir, que primero vamos a ordenar desde el menor al mayor o viceversa, y aquel dato que quede en medio va a ser la mediana de los datos. En este caso, el 45. La moda, por su parte, es el valor que más se repite. En este ejemplo de las edades tenemos que el 23 se repite en 2 ocasiones. Por lo tanto, el 23 es la moda en esta cantidad de datos. Es bien importante que sepamos que cuando tenemos datos simétricos, es decir, que forman una campana de Gauss bien bonita, tanto la media, la mediana y la moda, 3 medidas de tendencia central, caen en el centro. Sin embargo, cuando tenemos datos asimétricos, como este, en donde la mayoría de los datos los tenemos del lado izquierdo y tenemos una cola de datos a la derecha, ni la media, ni la mediana, ni la moda caen en el mismo lugar las tres. Igual no sucede con este otro, en donde la mayoría de los datos están del lado derecho, pero tenemos una cola a la izquierda. Ni la media, ni la mediana, ni la moda caen en el mismo lugar. Todas caen de forma diferente. Pero ¿cuál es la que cae en medio de todos los? En este caso sería la mediana. Cuando tenemos entonces datos simétricos, como la campana de Gauss famosa, nuestra medida de tendencia central para describir va a ser la media. Pero cuando tenemos datos asimétricos, la medida de tendencia central para que describamos va a ser la mediana. ¿Qué son las medidas de forma? Pues las medidas de forma son las que nos dicen esa precisamente si hay simetría o no en mis datos. Cuando yo grafico y hago un histograma de los datos, yo puedo obtener una curva simétrica, una curva normal parecida a esta, en donde yo hablo de simetría o normalidad. Es una medida de forma. Cuando mis datos de simetría, al calcularlos, porque pueden obtenerse un número de simetría, son mayores de 0.5, yo voy a decir mi curva es asimétrica positiva con cola hacia la derecha. Cuando mis datos de simetría son menores de 0.05, voy a decir mis datos son asimétricos negativos con una cola hacia la izquierda. Esa es una medida de forma. ¿Qué pasa con la kurtosis? La kurtosis me dice qué tan alto están mis datos. Entonces, cuando yo tengo datos muy picudos, como fueran el volcán de Izalco aquí en El Salvador, voy a decir mis datos son leptocúrticos. Y voy a obtener un dato de kurtosis de 0.5 positivo para arriba. Caso contrario, así como en la curva de simetría normal, cuando tenemos la normalidad, ¿verdad? Tenemos datos mesocúrticos, pero si mis datos están muy aplanados, muy achatados, muy bajitos, y son una kurtosis de menos 0.5 para arriba, voy a decir que mis datos son platicúrticos. Entonces, estas son las medidas de forma quizá más conocidas, simetría y kurtosis. Quiero agregar en esta parte de la estadística descriptiva tipo 1, porque en la 2 vamos a ver todas las demás, los métodos para evaluar normalidad de los datos.
Cuando nosotros andamos viendo los datos, aparte de la simetría y la kurtosis, que a simple vista en un gráfico ya la puedo determinar, como en un histograma, este de acá, por ejemplo, si trazáramos la curva de la campana de Gauss, nos diéramos cuenta que muy probable este histograma no tiene normalidad de los datos. Hay mucha dispersión. Aquí hay como un pico y aquí hay como un poquito más de cola. Entonces aquí podríamos decir con solo verlo que no hay normalidad de los datos. Entonces la normalidad de los datos la puedo ver a simple vista con un gráfico. Y el gráfico Juju también es para ver la normalidad de los datos. Este gráfico tiene una línea de tendencia y en esa línea se van dibujando cada uno de los datos. Y aquí con solo ver estos datos dispersos al inicio y estos datos dispersos al final podemos decir que no hay normalidad de los datos. Otra forma para ver la normalidad de los datos es las pruebas estadísticas Shapiro-Wilk, recomendada para datos pequeños, y Kolmogorov-Smirnov para datos grandes. Estos tipos de pruebas estadísticas las podemos hacer a través de diferentes software, SPSS Studio, RStudio, en Excel se pueden hacer, y nos van a dar una interpretación de un p-valor. Todo p-valor mayor de 0.05 no se rechaza la normalidad. Y con p-valores menores a 0.5 decimos se rechaza la normalidad y por lo tanto decimos los datos no son normales. Entonces podemos utilizar tanto gráficos como las pruebas de normalidad para ver la normalidad de los datos. ¿Cuál es más fidedigna? Las pruebas de normalidad siempre van a ser más fidedignas que la visualización simple de los gráficos porque puede confundirnos un poco la visualización de los gráficos. Eso sería todo por el momento. En la próxima clase ya vamos a hablar un poquito más de lleno y les voy a enseñar cómo sacar la medida de simetría y kurtosis en Excel. Gracias.